Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu rompen el silencio. Esa noche fue un punto de inflexión para ambos. ¿Qué pasó realmente entre estos dos famosos actores turcos? La historia que nadie se atrevía a contar, ahora sale a la luz. Durante meses, los seguidores de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu han estado llenos de preguntas, especulaciones y rumores. Desde su separación profesional tras la exitosa serie Emanet, el silencio entre ambos había generado aún más misterio. Pero finalmente, en una inesperada entrevista, ambos artistas decidieron hablar. Y lo que dijeron dejó a todos boquiabiertos. Todo comenzó hace 2 años, en una fría noche de invierno, cuando ambos actores fueron vistos saliendo juntos de un evento privado en Estambul. En aquel momento, sus representantes negaron cualquier relación más allá de lo profesional. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche fue mucho más que una simple salida. Esa noche fue un punto de inflexión para nosotros, confesó Halil con una mirada profunda y nostálgica. Nos dimos cuenta de muchas cosas, de lo que sentíamos, pero también de lo que no podíamos permitirnos en ese momento. Esla, por su parte, agregó, fue una noche larga. Hablamos como nunca antes. Reímos, lloramos. Fue cuando entendí que, aunque el cariño era real, nuestras prioridades eran distintas. Ambos actores habían mantenido un perfil bajo desde entonces. Mientras Halil se enfocó en su carrera musical, lanzando baladas que muchos sospechaban estaban dedicadas a Esla, ella prefirió el teatro y proyectos más independientes. Pero los fans nunca dejaron de vincularlos, especialmente por las miradas cómplices y los gestos captados en algunas apariciones públicas. La reciente entrevista fue grabada en un ambiente íntimo, sin periodistas, solo con un moderador que les permitió hablar con libertad. Según Halil, esta decisión se tomó porque ya era momento de cerrar ese capítulo, pero con respeto. Nos debíamos una conversación honesta, dijo Esla, visiblemente emocionada. No podíamos seguir con esa tensión no resuelta, especialmente porque nuestros caminos siguen cruzándose. Cuando se les preguntó si aún sentían algo el uno por el otro, ambos guardaron silencio durante unos segundos. Finalmente, Halil dijo, el cariño nunca desaparece. Pero a veces, amar también significa saber soltar. Esla asintió, hoy nos entendemos mejor. Y aunque no somos pareja, hay un vínculo que nunca se rompe del todo. Esa entrevista no solo trajo respuestas, sino también nuevas preguntas. ¿Cómo se transforma un amor que no puede vivirse? ¿Qué ocurre cuando dos almas se reconocen, pero la vida insiste en separarlas? Lo que Halil y Esla dejaron entrever fue mucho más que nostalgia, fue la muestra de un lazo profundo que el tiempo no ha logrado deshacer. Después de la transmisión, las redes sociales se encendieron. Los hashtags #Halil y si la confiesan y esa noche en Estambul se volvieron tendencia mundial. Fans de todo el mundo comenzaron a compartir teorías, editar videos con fragmentos de la entrevista e incluso recordar escenas de la serie Emanet que, a la luz de esta revelación, adquirían un nuevo significado. Uno de los momentos más comentados fue cuando el moderador les preguntó qué habían aprendido el uno del otro. Halil respondió sin dudar. De Esla aprendí a escuchar con el corazón. A no temerle a la vulnerabilidad. A entender que la fuerza también está en el silencio. Esla, visiblemente conmovida, dijo. Halil me enseñó a confiar. Me enseñó que incluso en medio del caos, hay calma cuando alguien cree en ti sin condiciones. Aunque nunca mencionaron explícitamente haber tenido una relación amorosa, el subtexto era claro. Había existido algo real, intenso y complejo. Un tipo de conexión que trasciende etiquetas. Y, aunque sus caminos parecen haber tomado rumbos distintos, las palabras no dichas pesaban tanto como las confesiones. En los días siguientes, varios colegas del medio se pronunciaron. Algunos con mensajes de apoyo, otros sorprendidos por la sinceridad.
La actriz Melissa Dongel, quien compartió escenario con Sla en un reciente proyecto, escribió en su cuenta de Instagram: "Hay amores que marcan, aunque no se queden. Gracias por su honestidad". Pero quizás la mayor sorpresa vino una semana después, cuando se anunció que ambos volverían a coincidir en una nueva producción, una película independiente rodada en Capadocia, bajo la dirección de una cineasta joven pero prometedora. La noticia cayó como una bomba. Muchos creyeron que, tras la entrevista, no volverían a compartir pantalla. Sin embargo, ambos aclararon en sus redes que se trataba de un proyecto que los había enamorado por igual y que sus personajes no serían pareja en la historia. No hay vuelta atrás. Pero sí hay caminos paralelos, escribió Sla en una publicación, acompañada de una imagen del guión y una taza de café. Ali también compartió una foto del rodaje, con el texto: "A veces, los reencuentros no son para volver, sino para sanar". Los medios turcos, siempre ávidos de titulares jugosos, comenzaron a especular sobre la posibilidad de una reconciliación. Pero tanto Ali como Sla fueron claros: no hay planes de retomar lo que alguna vez fue. Lo vivido ya fue hermoso. No se repite, se agradece, dijo Sla en una transmisión en vivo con sus fans. Lo más notable de esta nueva etapa fue la madurez con la que ambos enfrentaron el pasado. En lugar de negarlo, lo abrazaron. En lugar de convertirlo en un escándalo, lo transformaron en un relato compartido, lleno de respeto y humanidad. Y eso, quizás, es lo que más conmovió a quienes lo siguen desde el inicio. Durante el rodaje en Capadocia, varias imágenes filtradas mostraron a ambos caminando juntos por los paisajes volcánicos, sonriendo, hablando con naturalidad. No como una pareja, sino como dos personas que se conocen profundamente, que han transitado juntos un capítulo importante de sus vidas. "Hoy no somos los mismos de hace 2 años", dijo Halil en una entrevista posterior. Y eso está bien. Lo que compartimos ya forma parte de nosotros, y de alguna forma, sigue vivo en lo que creamos. Por su parte, Sla fue aún más filosófica. No todo amor necesita un final feliz con flores y música. A veces, el final feliz es saber que ambos seguimos adelante, sin rencores. Este tipo de sinceridad es rara en el mundo del espectáculo, donde muchas veces las relaciones se maquillan o se ocultan para proteger carreras o contratos. Lo que Ali y Sla hicieron fue diferente, optaron por la autenticidad. Y al hacerlo, se ganaron no solo la empatía de sus fans, sino también el respeto de la industria. Hoy, mientras la película avanza en su proceso de postproducción, muchos esperan con ansias verla, no solo por la historia que contará, sino por lo que simboliza. Una oportunidad de ver a dos grandes artistas trabajar desde un lugar de sanación, sin necesidad de revivir lo que fue, pero reconociendo su importancia. ¿Será esta su última colaboración? Nadie lo sabe. Pero algo es seguro, la historia entre Halil İbrahim Ceylan y Sla Turkoglu ya forma parte del imaginario colectivo, no como un escándalo, sino como una crónica íntima de dos almas que, aunque no se eligieron para quedarse, sí se eligieron para recordar. Y así, aquella noche fría en Estambul dejó de ser un misterio. Se convirtió en el inicio de una historia que no necesitó finales espectaculares, porque ya en su verdad, era suficiente. Una historia que, como dijo Sla, aunque no tuvo un nosotros, siempre tendrá un porqué. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta confesión tan sincera de Halil İbrahim Ceylan y Sla Turkoglu? Los leo. Hasta la próxima, queridos seguidores.